Muy buenos días, vamos a continuar con lo que son nuestros videos sobre los simuladores de nuestros circuitos arduinos. Vamos siempre a seguir utilizando simuladores en el sistema Android. Ya hemos visto lo que son las salidas digitales para la activación, por ejemplo, de un LED. Hablamos también de lo que son las variables. Ya montamos algunos circuitos con múltiples LED y el día de hoy pues nos corresponde hablar sobre lo que son las entradas digitales. En las entradas digitales vamos a aprovechar también para hablar de lo que son los sensores. Varios de ellos pues serán sensores digitales y otros serán unos sensores análogos que los vamos a utilizar posteriormente. Para poder ver lo que son los sensores, nosotros vamos a tener una serie o una gran variedad de ellos. Por ejemplo, tenemos este acá. Esto es un pulsador, un push button. Cualquiera diría, bueno, eso no es un sensor. Recordemos la definición de los sensores. El sensor es el que se encarga de informarle al Arduino lo que está sucediendo a su alrededor. O sea, capta cualquier señal existente en el ambiente, existente en el entorno, y se la envía al Arduino. En este caso, esta sería una señal, una pulsación manual. Cuando nosotros pulsamos, pues estamos enviando una señal. Por eso, este también entra en la categoría de los sensores. Lógicamente sería más simple de lo que nosotros tendríamos. Tenemos otro tipo de sensores. Bueno, aquí tenemos ya un circuito montado, que es el que vamos a utilizar hoy. Tenemos, lógicamente, nuestro push button. Tenemos este otro tipo de sensor. Lo podemos observar acá. Ese es un red switch, ese es un sensor activado por un campo magnético. Tenemos también un sensor infrarrojo, que sería este que tenemos acá, también es conocido por ustedes porque es un sensor que lo hemos utilizado en los seguidores de línea. Este lo que hace es emitir un rayo de luz infrarroja que no es captada por el ojo humano, sin embargo la cámara del teléfono sí la puede captar, ahí la podemos observar y vemos que se activa una lucita verde en el sensor. Él envía una señal de luz, esa señal es reflejada por alguna superficie y regresa pues al receptor y eso se convierte en una señal para nuestro Arduino. Podemos tener otros tipos de sensores, por ejemplo. Vamos a ver este que está por acá. Este es un sensor Hall, de efecto Hall, o sea, este sensor responde a los cambios en campo magnético. ¿Cuál es la diferencia con el red switch? El red switch es un interruptor digital, o sea, cuando hay una presencia de un campo magnético se activa, en la ausencia de ese campo magnético pues desactiva. Este detecta los campos magnéticos, pero puede detectar la variación de ese campo magnético, o sea, este me puede dar el valor del campo magnético, si el campo magnético es bajo, es alto, entonces esto sería un sensor análogo. Podríamos utilizarlo como digital estableciendo los rangos, pero básicamente es un sensor análogo. Tenemos también, por ejemplo, este es un sensor de temperatura, también se utiliza para medir la humedad relativa del aire. Con el uso de las librerías adecuadas también hay sensores de este tipo que nos sirven para leer la presión atmosférica. Tenemos este otro que también es un sensor de temperatura, parece un pequeño transistor, pero es un sensor de temperatura, también del tipo análogo. Este que es un poco más conocido, este es una LDR, o sea una resistencia sensible a la luz, lo que hace es variar su valor de resistencia dependiendo del nivel de luz que tengamos en el ambiente. Bueno, estos otros son igual al sensor infrarrojo, este es un CNI70, lo podemos utilizar igual en los seguidores de línea, lo mismo que este otro que está acá. Se puede usar en seguidores de línea, tiene un emisor infrarrojo y tiene pues lógicamente su receptor. Podemos observar este de acá también, este sensor se le conoce como un sensor Sharp, también es un infrarrojo. La diferencia de él es que tiene una precisión mucho mayor, entonces podemos utilizarlo inclusive para medir distancias. Bueno, el circuito que vamos a utilizar básicamente será la pulsación y el encendido de un LED, o sea, lo utilizo, enciende el LED, vuelvo a pulsar
Cada que pulsemos, pues el LED enciende. Ese es el circuito que nosotros vamos a montar. De hecho, estaba como ejemplo en la guía. En el caso de los otros sensores que nosotros tenemos, los sensores que nosotros ya teníamos montados, tenemos dos aquí solamente para ejemplo. En el caso de este red switch, ya habíamos hablado que él se activa con la presencia de un campo magnético. Por ejemplo, me encontré por aquí un imán. Puedo acercar mi mano. Observe, no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué ocurre si yo acerco el imán? Ahí podemos ver la activación. Entonces, él responde a los cambios en el campo magnético. Al acercar al imán, eso nos da la activación. En el caso, por ejemplo, del sensor infrarrojo, como ya lo habíamos hablado, lo utilizamos en el seguidor de línea, él responde a la cercanía de una superficie que puede reflejar el rayo de luz, en este caso una superficie blanca. Vamos a acercarlo. Bueno, aquí observamos el LED. Y ahí vemos la activación del LED. Lo puedo hacer con mi mano, en este caso sí funciona la mano, nada más que el índice de reflexión en la mano es menor, por lo tanto tengo que acercarla más. En una superficie blanca el índice de reflexión es mayor, entonces la respuesta es mucho mejor. Ese es el principio que utilizamos en el seguidor de línea. Una superficie blanca refleja la luz, una superficie negra pues no refleja mayor cantidad de luz. Bueno, eso es lo que nosotros tendríamos referente a estos sensores. Vamos entonces a ver lo que es nuestro programita. Bueno, esto sería lo que nosotros tendríamos, nuestro programita. El inicio, pues en el setup, nuestra configuración, tenemos dos pines. El pin número 7, si observamos, lo estamos declarando como una entrada, una input. Y el pin número 10 lo estamos declarando como output, como una salida. Eso es lo que nosotros tendríamos en la declaración del setup, una entrada, una salida. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en el loop? Vamos a establecer un ciclo if. Se escribe de esa forma en minúscula. La estructura del ciclo pues lo escribimos entre paréntesis. ¿Qué vamos a escribir? La condición. ¿Cuál es la condición que yo quiero que se cumpla? En este caso vamos a hacer la lectura de el pin de entrada. Entonces esa lectura la escribimos de esta forma, un digital read. Abrimos paréntesis y en el paréntesis vamos a escribir el pin que declaramos como entrada. Vamos a ver, como entrada tenemos el pin número 7. Usted ya sabe que puede escribir el pin que usted quiera para esa entrada. Nosotros tenemos el pin número 7. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Le vamos a dar la condición que si esa entrada, digital read, es igual a un estado alto. O sea, en este caso sería el sensor está pulsado. Eso sería un estado high, un estado alto. Entonces, hay que tener cuidado con esos signos igual. Recordemos que hemos escrito un signo igual, eso es para asignar un valor. Por ejemplo, yo puedo poner pin 7 igual a 1 o high. Entonces le estoy asignando que ese pin 7 ahora va a tener el valor alto, eso es asignar. Pero en este caso estamos escribiendo dos signos iguales. Dos signos iguales es para comparar. Entonces en este caso lo que estamos haciendo es preguntándole si esa lectura del pin 7 está en alto. Lo que estamos haciendo es una pregunta, o sea, una comparación. Bueno, si esa condición que nosotros escribimos ahí se cumple, entonces el ciclo va a comenzar a realizar la acción que nosotros escribamos ahorita aquí entre llave. ¿Qué es lo que quiero que haga? Bueno, ya habíamos hablado, lo que quiero que haga es encender el LED. Entonces vamos a poner Digital Write y vamos a encender el LED. ¿En qué pin estaba el LED? En el pin número 10. Bueno, esa es la salida que teníamos declarada. Pin número 10. Entonces, Digital Write, pin 10, le escribimos un estado alto. Entonces, ese estado alto en el pin 10 haría que nuestro LED se encienda.
cerramos con punto y coma. Recordemos que al final del ciclo, donde escribimos el ciclo if, en la línea 10, al final no va punto y coma. Estas llaves hay que tener cuidado. Estas llaves, la del 11 y 12, líneas 11 y 12, son las que abre y cierra la condición del ciclo. Si analizamos esa función, ahí dice, si la lectura del pin 7 es igual a un estado alto, entonces digital Y en el pin 10 high, encender el LED. Entonces nosotros diríamos, bueno, ya estuvo mi circuito, ya terminamos. ¿Funciona? Sí, funcionaría. Al pulsar, encendería el LED, pero con un pequeño problemita. Si nosotros pulsamos, el LED enciende, pero en ningún momento le hemos dicho que se apague. Entonces solo lo vamos a poder hacer una vez. Al inicio encendemos el LED y ese LED va a quedar permanentemente encendido. Pero yo quiero que si no está pulsado, entonces el LED apague. Esa condición, si no, es la condicional else. Else, entonces lo utilizamos en una condicional si no se cumple la condición anterior, que es lo que va a hacer. Entonces, si no, digital write en el pin 10 vamos a escribirle un estado low, o sea, va a apagar ese pin 10. Cerramos con punto y coma. Bueno, nuestro programa nos quedaría de esa forma. Si lee en el 7 un estado alto, entonces escribe en el 10 un estado alto, o se enciende. Y si no, entonces escribe en el 10 un estado bajo. Esa sería ya la condición para nuestro programita. Bueno, hay que tener cuidado los pasos, ya habíamos hablado los pasos. Vamos a volverlos a repetir porque siempre hay algunas dudas y hay muchos que no les funciona, pero el cuidado que debemos de tener es el momento de guardar. ¿Qué es lo primero que yo debo de hacer? Bueno, venirme a Sketch y darle salvar como, porque este programita yo todavía no le he puesto ningún nombre al programa en sí. Recuerden que cuando ustedes hacen un programa en el IDE de Arduino se lo graba como .ino, INO. O sea, ese programa es un .ino. Entonces eso es lo que yo voy a hacer ahorita, guardarlo como un programa de Arduino. Vamos a ponerle una nueva fila y le voy a poner aquí push. Ustedes pueden ponerle, ya saben, el nombre que quieran. Es un push button el que estoy usando, le voy a poner push. Le doy salvar. Una vez que hemos guardado ya nuestro programa, que ya le hemos colocado nombre, pues entonces le damos compilar. Ya sabemos dónde compilar. Siempre nos va a preguntar si necesitamos guardar, modificar, le damos yes. Ahí está, compilación terminada. Luego de la compilación, pues nos vamos y le damos siempre en Sketch. Y ahora le damos salvar precompilado. Esto es diferente a lo que hicimos anteriormente. No sé si observaron la carpeta donde yo guardé, es una carpeta diferente. Aquí dice locación precompilado, o sea, la ubicación es en precompilado. Igual le ponemos aquí, le ponemos el mismo nombre, push, y le damos salvar. Entonces, en este caso salvamos precompilado. ¿Qué es salvar precompilado? Estamos salvando un archivo, pero ya no es .ino, sino que ahora el archivo que salvamos es .ex, o sea, es un archivo hexadecimal. Ese es el cuidado que hay que tener. Bien, si se habían fijado, cuando yo estaba escribiendo, la última parte no me había cambiado de color. Una vez que lo guardé y lo compilé, ya me aparece con los colores respectivos en cada comando. Hay que tener cuidado porque algunas veces no nos cambia de color, necesitamos guardar y este programa es un poco caprichoso. A veces si usted no tiene espacio en su teléfono, le da esos problemas, que no le logra guardar, que no le logra compilar y es por poco espacio en el teléfono. Es difícil detectar ese tipo de error. Pero lo que podemos hacer es cerrar nuestro programa, volverlo a abrir para asegurarnos de que no sea eso lo que nos está afectando en el programa. Bien, abrimos ahora nuestra aplicación Sofía, que es donde vamos a hacer la simulación. Nos vamos al menú, importar código, que son los pasos que ya hemos seguido, y aquí hay que tener cuidado. Yo puedo tener un montón de carpetas, pero
usted tiene que venirse, si es posible, salirse por completo, darle em, hacia atrás y podemos ver aquí, por ejemplo, yo aquí estoy ya en la parte principal del almacenamiento en mi teléfono. Tengo un montón de aplicaciones, pero entonces yo me tengo que venir y buscar mi aplicación Arduino Droid. Si yo me voy, por ejemplo aquí, Sketchbook, ahí me va a aparecer el push 1, aquí está push 1. Y aquí me pase a push1.ino, observen bien ahí, push1.ino. Si yo cargo esto al programa Sofía, no me lo va a cargar. Ahí me sale que falló leyendo el programa. No lo puede leer. ¿Por qué? Porque necesita un programa .exe. Otra vez cargar código. Y ahora nos vamos a ir no a Sketchbook, sino nos vamos a ir donde dice precompilado. Eso es lo que usted tiene que buscar, sus archivos precompilados. Si ya lo han estado utilizando, ya les funcionó bien, cuando usted abra su programa Sofía, se va a abrir en esta carpeta, entonces no necesita tocar nada más. Esto es únicamente para los que no les ha funcionado y no pueden cargar su programa. Bien, en precompilados, entonces buscamos el push. Aquí me aparece un sketch, que es el que guardé, no se nota muy bien, pero este es el sketch .exe en precompilado. Ya me aparece, ya empezó a trabajar el programa, lo único que yo no he agregado mi salida. Te voy a agregar una salida. Ahí tenemos ya nuestra salida. Bien, después de agregar la salida, entonces agregamos una entrada digital. Ahora vamos a configurar, nuestra salida era el pin número 10. Y nuestra entrada digital es el pin, aquí aparece pin X, entonces entrada digital era el pin número 7. Entonces ya lo tenemos ahí. Ven ustedes que inmediatamente encendió. Entonces, ¿por qué encendió? Hay un pequeño detalle, no es un problema, es un detalle que debemos de tener cuidado cuando hacemos la conexión en nuestro circuito. Si ustedes recuerdan en el contenido de su guía, cuando hablamos de las entradas, hay diferentes formas de configuración de la entrada. Recuerden ustedes que nuestras entradas, la configuración que nosotros teníamos, por ejemplo, teníamos una resistencia de pull down, teníamos una resistencia de pull up, y en este caso pues nos está tirando una señal también a tierra, en el caso del simulador. Esa resistencia es una resistencia de referencia, esa de colorcito azul que nosotros logramos ver ahí. Esa resistencia es necesaria porque si no la colocamos, nos va a provocar algo que se llama un flotante. Por ejemplo, si yo cierro el pulsador, estoy enviando una señal a mi Arduino al cerrar ese pulsador. Pero ¿qué pasa cuando yo lo suelto? Eso queda, se dice flotante, o sea, queda un pin abierto. Ese pin abierto, el Arduino no sabe si es un estado alto o un estado bajo, no encuentra cómo interpretarlo, porque no hay una referencia. Entonces, en ese tipo de circuito, por ejemplo, yo puedo venir, tocar un cable con la mano, tocar algunos contactos, y como no hay una referencia, el Arduino lo va a interpretar como un estado alto. Eso es lo que va a hacer, interpretar un estado alto. Entonces, por eso debemos de colocar esa resistencia de referencia. Siempre la vamos a necesitar nosotros cuando hagamos nuestros programas. Entonces hay que tener ese cuidado. Bueno, en el caso de nuestro sistema de simulación, ustedes pueden ver aquí en donde dice input, la entrada, que está en off, está apagada, dice push G. Ese es un push GND, o sea, un push a tierra. Entonces, ustedes pueden ver, también tiene push a voltaje de alimentación, tiene pull up y pull down. Entonces, nosotros estamos utilizando la resistencia como un pull down. Cuando la utilizamos una resistencia baja en esa forma, es más fácil de interpretar, pero nos puede provocar más señales parásitas que un pull up. Un pull up es mucho más seguro. Lo único que el pull up nos da una lectura inversa a la que nosotros esperaríamos. Por ejemplo, si nosotros utilizamos nuestro circuito en pull up, cuando esté sin pulsar, el LED va a encender y al pulsarlo el LED va a apagar, o sea, al revés, pero eso es fácil de arreglar.
Cabe mencionar de que el Arduino trabaja más con los pull loops, solamente hay que entender esa partecita. La mayoría de esos sensores, incluyendo lo que nosotros acabamos de ver, esos sensores trabajan como un pull loop. Bueno, en este caso dejamos la resistencia como pull down. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pulsamos y vemos que enciende. Soltamos, apaga. Pulsamos, enciende, soltamos, apaga. Eso es todo lo que nosotros tendríamos para nuestra aplicación. Bien. Regresando a nuestro circuito, la condicional else que nosotros tenemos aquí, o sea, el si no, no es obligatoria. Esa no es obligatoria. Por ejemplo, yo puedo quitar esta condicional. Y vamos a poner otra condición. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso yo voy a utilizar otro ciclo if. Y ese otro ciclo if, ¿qué es lo que le voy a colocar? Le voy a preguntar, bueno, no he configurado todavía, pero vamos a colocar aquí si digital read, o sea, voy a leer, si digital read, el pin número, vamos a leer otro pin, vamos a leer el pin número 8, si digital read pin número 8 es igual a un estado alto, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Apagar el LED. Si se fijan, ya quité la condicional else. Y si lo que estoy haciendo es utilizando dos if, pero ese pin número 8 no lo he declarado. Entonces lo vamos a declarar en el setup. Ya sabemos cómo lo declaramos, pin mode. Pin número 8 sería una entrada, una input. Eso es lo que nosotros tendríamos. Le damos compilar, le damos yes. Vamos a esperar la compilación. Ahí está, ya terminó la compilación. Ahora nos venimos otra vez, sketch, salvar precompilado. Y le vamos a poner un nuevo nombre. Le habíamos colocado push. En este caso, entonces le voy a poner push 2. Salvar. Bueno, ahora nos vamos a nuestro programa Sofía. Nos venimos a importar código. Si observan, ya me aparece en la carpeta donde me había quedado la última vez. Entonces no es necesario hacer todo el procedimiento anterior que les dije, únicamente los que no han logrado ingresar a esa carpeta. Entonces aquí voy a buscar el push 2. Aquí está push y aquí está push 2. Push 2, aquí está el sketch. Y lo que me quedaría entonces es agregar una entrada, una input, y la coloco también como una pull down. Y el pin sería el pin número 8. ¿Qué es lo que tendríamos entonces? Ahora, yo pulso, pero como le quité el else al pin 7, es lo que les decía, lo pulsé, se encendió, pero se quedó encendido, ya no apaga. ¿Cómo lo apago en este caso? Bueno, pulsando el pin número 8. Eso es lo que hacemos. Pulso, enciende con el 7, pulso el pin número 8 y apaga. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer con nuestros ciclos else, if, para poder poner esas condiciones. En la próxima clase pues vamos a ver otras aplicaciones, ya vamos a tener otros circuitos. Básicamente vamos a comenzar con el circuito que tenemos montado acá. No sé si ustedes son observadores y se habrán preguntado, si ustedes se fijan acá, colocamos el push y lo hace. Pero si utilizo el sensor magnético, también lo hace. Y si utilizo el infrarrojo, también lo hace. Entonces eso lo vamos a hacer en nuestra próxima clase.